una nueva página y ya pueden ir pasando los ejercicios que quieran resolver a los grupos a los que mandé el link. Ya, empecemos con este que ya me lo habían mandado hace rato. Me dice, un vector tiene una componente X de 25 unidades y otra componente Y de 40 unidades. Y necesito encontrar la magnitud y la dirección de este vector. Y ahora que recuerdo hay una formulita que no se las pasé. Que se las voy a pasar. Que se las voy a enseñar ahorita. Vamos a las anteriores páginas. Creo que es aquí. Sí. ¿Qué pasaba si yo no conocía este ángulo alfa? Yo podía agarrarlo, si conozco su magnitud y su componente, fácilmente lo puedo despejar de aquí, ¿no? Pero casi siempre se utiliza esta fórmula. La tangente de alfa, sabemos que es igual al seno sobre el coseno, es decir, a la componente y. Bueno, mejor se lo explico acá. La tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto acá? F de Y, la componente en Y, o sea, a Y. Y el adyacente es la componente X. Entonces, si yo me sé esas dos componentes, despejo de acá la tangente menos 1 de AY sobre AX, y ya puedo determinar yo el ángulo. Ya, entonces volvamos a los ejercicios. Ya me está dando su componente en X, entonces es decir, el vector A tiene como componente a 25 y a 40, y me dice que encuentre su magnitud. ¿Cómo dijimos que se encontraba la magnitud? Fácil. Esto es igual a la raíz cuadrada de 25 al cuadrado más 40 al cuadrado. A ver, si alguien está con calculadora, hágame. Si no, nos vamos a tardar más en lo que yo lo calculo. Me dicen el resultado si lo vi antes que yo. Ya, la magnitud es igual a 47,17. Aparece por acá 47,2. Si esto se puede redondear a 2, 47,2. No, en la calculadora sale 47,17, que es aproximadamente 47,2. Entonces marcamos aquí. Ya encontré la magnitud. Ahora la dirección. Tengo la componente X y tengo la componente Y. Entonces digo que alfa es igual a la tangente menos 1 de 40, que es la componente Y, sobre 25, que es la componente X. Entonces, supongo que ya todos saben cómo llegar a la tangente inversa o al arco tangente con la calculadora. Si no, le dan clic en Shift y después en tangente y ya les aparece la tangente inversa de 40 sobre 25. Y me sale aproximadamente, ahora lo voy a poner en grado, y me sale 57 grados con 59 segundos.
Ah, pero aquí no sale, ¿no? Ese ángulo. Copiamos, ¿no? 40 sobre 25. Sí, está bien. 122 grados, 222. Entonces, intentemos despejando una de las anteriores. La componente x, que es 25, es igual al coseno de, ya conozco su magnitud, ¿no? La magnitud de A, que es 47,2 por el coseno de el ángulo alfa. Paso esto a dividir 25 sobre 47,2 es igual a coseno de esto. Hago transposición de miembro y digo que alfa coseno menos 1 de 25 sobre 47,2. Y a ver, veamos si con este 25 sobre 47,2. Me sale otra vez 58. Eh, a lo mejor, si le sumamos 90. ¿Ustedes qué dicen? Puede que esté mal el ejercicio del ingeniero. Ah, bueno. Ahora intentemos haciendo otras operaciones. Digamos, seguramente está en otro cuadrante el vector. Vamos a analizarlo por los cuadrantes. Esto es 10, 20, 30, 40. Y acá otra vez 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Y así me da 58 menos 90, a ver. Menos 90. Me da 32. Menos 180 creo que sí. Ajá, es eso, jóvenes. El ángulo es de 222. ¿Y qué es lo que pasa? Que estaba en otro cuadrante el ángulo. Es una pregunta con cierta trampa. Dice que en X tiene 25, ¿no? O sea, por aquí. O también puede ser por acá. Lo más seguro es que sea acá. Es 25 y tiene una componente en Y con 40. Entonces el vector, porque les dice que esas son sus unidades, y cuando se refiere a unidades se refiere a, es que no pueden haber unidades negativas, porque por unidades nos referimos a los escalares. Entonces yo no puedo tener una masa que pese menos 2 kilos, no le puedo estar yo debiendo 2 kilos al mundo, ¿no ve? Entonces cuando trabajamos con unidades, si les dice unidades, tengan en cuenta que puede ser en cualquier sentido, en el sentido negativo o puede ser en el sentido positivo. Por eso se les pone el símbolo de valor absoluto a las magnitudes, porque tampoco yo puedo tener fuerza, no puedo estar debiéndole fuerza al mundo, ¿no ve? Por eso se les pone eso a las unidades. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Que la componente Y, a la que me decía que medía 40, estaba en el Y negativo.
Y la componente X estaba también en el X negativo. Y esto tranquilamente me daba un ángulo de 58 grados. Y efectivamente, acá seguramente hay un ángulo de 58 grados, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para llevar esto al primer cuadrante? ¿No? Tendría que agarrar el valor de este cuadrante que es 270. Digo, a esto restarle 180, porque estoy a 2 cuadrantes de distancia donde debería estar, ¿no? Entonces agarro 180 menos este, o más 58 grados, que sería lo que estaba acá. 58 grados más 180 y me va a dar, no, no me da eso. Ups. A ver, 58 menos 180 me da 122. Sí, sí, sí. Es 122. Sí, estábamos en lo correcto. Está bien. Me estaba preocupando más. Aquí me equivoqué un poquito. Estaba en el X negativo, pero en el Y positivo, que es acá. Ah, sí. Y era 180 menos 58. 58. O bueno, es 58 más 90 grados. No, es 180 menos 58. Sí. Entonces, ¿qué saqué yo? Saqué este ángulo de acá. Este de acá es 58 grados. Entonces tienen que tener cuidado en eso. Si ven que no cuadra la respuesta, intenten localizar el vector en otro cuadrante. Bueno, sigamos. Me mandaron otro ejercicio. Vamos a resolverlo. Este ya es de producto cruz. Hacemos en otra página. Ya. Me dice, tengo dos vectores A y B y la magnitud de estos vectores es 3 en ambos casos. Tengo que B también es igual a 3. Y su producto cruz forma esto. Forma un vector menos 5, pero lo vamos a ordenar bien, porque las iban primero. Que tiene 2 y, coma, no tiene J, 0J, y menos 5. Ya, esto se hace con la formulita de hace rato. ¿Cuál era? El seno menos 1 de la magnitud de A por B sobre la magnitud de A
por la magnitud de B. ¿Qué nos falta aquí? La magnitud de A por B, porque tengo A por B, pero representado por sus componentes. Tengo que sacar su magnitud. Lo hago, es facilito. Va a ser igual a la raíz de 2 al cuadrado, 4, más menos 5 al cuadrado, 25. Porque este menos 5 por menos 5 se hace 25, ¿están de acuerdo? Entonces, la magnitud de A por B es igual a la raíz de 29. Vamos a utilizar esto para cálculos más exactos. Entonces ya puedo empezar yo a reemplazar acá. De la raíz de 29 sobre la magnitud de A, que era 3, por la magnitud de B, que era 3. Calculo eso, el arcoseno de raíz de 29 sobre 9. Me debería dar el ángulo. 36.8. ¿Cuánto? 36. Ya. 36,8. ¿Está esa respuesta ahí? Sí. Mm, mm, sí, tiene que ser 36. Pero lo voy a hacer con otro color. Ya, ya estaría eso. Mandaron otro. A ver. A ver. Para que los vectores sean paralelos. Ya. Este está interesante. Y sirve para que les enseñe otra propiedad. Ujú. Ya, ya. Ahora podemos empezar a hablar de vectores paralelos y ortogonales y sus respectivas propiedades. Un vector paralelo o vectores paralelos significan dos vectores que tienen el mismo sentido y la misma dirección, ¿no? Esos son paralelos. Dos vectores ortogonales o perpendiculares son dos vectores que entre sí forman un ángulo de 90 grados. Con el mismo color. Y aquí forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahora, ¿qué puedo deducir a partir de esto? Bueno, en primer lugar, el producto escalar de dos vectores ortogonales o perpendiculares, ya le voy a poner el nombre acá, ortogonales o perpendicular. Cuando son perpendiculares, se los voy a poner acá. Cuando son perpendiculares, el producto escalar
de ambos vectores me va a dar 0. Y cuando son paralelos, el producto escalar me va a dar 1. Ya. Entonces, ¿cómo puedo empezar a hallar esto? Puedo empezar a igualar esto. Primero tendría que sacar el producto escalar de A por B. Ya. A por B va a ser igual al producto de sus componentes, 2 por 3 y D por menos 2. Esto es larguísimo. 2 por 3 es 6 y menos 2D. Esas son las coordenadas del vector A por B. Y yo tengo que encontrar D. Entonces, esto yo lo puedo reemplazar en la otra fórmula, que me dice que la magnitud de A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. ¿No? Entonces, si son paralelos, no existe un ángulo entre ellos. Entonces este coseno se va, ¿no? Y sirve para explicar también esto de acá. O sea que el ángulo acá es 0, no forma ningún ángulo entre ellos. ¿No ves? Y ustedes saben cuánto es el coseno de 0, el coseno de 0 es 1. Pero el coseno de 90 grados, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces por eso cuando son perpendiculares da 0. Porque aquí va a ser esto por 0 y va a dar 0. Entonces yo sé que acá el coseno da 1. Esto es 1. La magnitud de A va a ser igual a su componente al cuadrado, menos al cuadrado, ¿no? Vamos a sacar la magnitud de A. Aquí sí está. Que era 2 y ¿cuánto? 2 y 10. 2 al cuadrado más B al cuadrado. Y B, la magnitud de B es igual a 3 y menos 2. O sea, 9 más 4. 9 más 4 da 3. Raíz de 3. Esto es lo que vale B. Ahora reemplazamos esto acá. Se tacha. Aquí escribo la magnitud de A por B es igual a la magnitud de A, que va a ser esto. O bueno, solo la raíz. La raíz de 4 más B. 4 más B cuadrado. Por ¿cuánto era B? Raíz de 13, ¿no? Ahora también puedo reemplazar la magnitud de A por B. La magnitud de A por B va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes de A por B, que es donde las tenemos 6. 6 por 6 es 36. Más 4D cuadrado, ¿no? Más 4D cuadrado. Lo reemplazamos también acá. Raíz de 36 más 4D cuadrado. Voy a elevar al cuadrado a un miembro.
para mayor facilidad. Porque aquí está en multiplicación, no se me va a generar nada raro. Entonces 36 más 4d cuadrado. Es lo mismo que 4 más d cuadrado por 3. ¿Ya? Voy a multiplicar todo esto por 3. Lo puedo pasar a... Sí, sí, sí. Lo puedo pasar a dividir, pero... No, mejor lo desarrollo. 36 más 4d cuadrado es igual. 13 por 4, ¿cuánto es? 52. Más 13d cuadrado. Esto va a pasar con negativo, va a quedar menos 9d al cuadrado, va a ser igual. Este pasa también con negativo, 52 menos 36, 4, 16. D al cuadrado, menos 16, ¿no? No 16, claro. Positivo, esto seguro que es negativo. No va a dar una determinación. D al cuadrado es igual a 4 sobre 3. Hay muchísimos, ¿no? Es que eso me da indeterminación. Menos 4 sobre 3. Ya aparece, ¿no? D al cuadrado en 16. Pero veamos si funciona, ¿no? Si da bien con ese. Mm, ¿Ustedes sacaron algo parecido? ¿O sacamos mal algo por acá? No. No, de momento dejémoslo así. 4 tercios. Aquí está 4 quintos, bro. ¿Cómo será? Ya, hagamos otro. Mm, A ver dónde me pasaron. A ver, dos trabajadores tiran. Ah, pero esto ya es cinemática. Estamos, ¿no? Ah, son vectores también. Ahí no podemos hacerlo. Ya se me va a acabar el tiempo, pero yo creo que. Ya. A ver, si dos trabajadores tiran horizontalmente una caja pesada, aunque uno de ellos tira dos veces más fuerte que el otro. El tirón más fuerte es hacia 25 grados al oeste del norte y la resultante de estos dos tirones es de... Ah, ya, esto ya es con coordenadas polares. No se asusten. Ujú, ujú, ujú. Tenemos norte, sur,
oeste y este. Al oeste del norte significa acá, al este del norte significa acá, al norte del este también significa acá, al norte del oeste significa acá. ¿Entienden, no? O sea, el primero, dicen al oeste, se significa la dirección a la que se va a se va a inclinar. Y dependiendo de dónde, o sea, del norte, del este o del sur o del oeste, es de donde van a empezar a contar el ángulo. Entonces, si aquí me dice 25 grados al oeste del norte, significa que voy a empezar a contar desde el norte. Voy a contar 25 grados. 25 grados, ¿no? Y voy a poner un vector. Y este vector lo voy a llamar A. Y el otro va a ser B. ¿Dónde me dice la dirección de B? Y la resultante es 350 newton directamente hacia el norte. Entonces hacemos una línea más grande todavía. O hacemos más pequeña esta. Ya. Este es A, o el tirón más fuerte. Y tengo que la más fuerte, que el tirón resultante, es de 350 directamente hacia el norte, ¿no? Y me pide que utilice los componentes para encontrar el tirón más débil. Entonces, si yo encuentro la magnitud de A, puedo calcular la magnitud de B. ¿Por qué? Porque A es igual a 2A es igual a B. O no, 2B es igual a 2B es igual a A. ¿Por qué? Porque A es el doble de fuerte que B. Entonces, yo le pongo, y entonces que esto es directamente A sobre 2 es igual a B, ¿no? Entonces intentemos hallar los componentes de A. Tengo yo la magnitud de la resultante, o sea, la hipotenusa, que la vamos a llamar aquí C, y es igual a 350 newton. O solo ocupamos los 350. Tenemos el ángulo de inclinación entre A y C, que es de 25 grados. Y si es de 25 grados, entonces el vector A tiene una inclinación total de 90 más 100, de todos estos 90 más estos 25, que serían 115 grados. Y solo tengo que hallar los componentes de A, ¿no? Pero tengo que hallar su magnitud primero. ¿Cómo puedo encontrar las magnitudes de A con B? Entonces lo tengo que igualar. C, o sea 350, es igual, 350 al cuadrado, es igual a al cuadrado más, o bueno, B, ya pongámoslo todo en función de B, más B al cuadrado, más 2 veces B al cuadrado, ¿no? En total eso me va a dar 3B. ¿De dónde saco que es B al cuadrado? Pues porque si esa es la resultante de algo, significa que es B al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si A es del doble de B, puedo convertir a A en 2B, ¿no ve? 2B más B al cuadrado.
En total es 3b cuadrado. Elevo esto 350 al cuadrado. Me da 122.500. Este 3 lo voy a pasar a dividir a 122.500 sobre 3 b al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Me da 40.000. No, de una vez aplicamos la regla.